Esta vez consideraremos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde nos introduciremos a lo que son doctrinas totalmente claves en este Evangelio. Y lo más interesante es de que estas doctrinas proceden de los labios de Jesús, donde conoceremos la verdad acerca de la regeneración, sobre la condena eterna del infierno, sobre el perdón de pecados, sobre la muerte de Cristo en la cruz, sobre la divinidad y la humanidad de Cristo, sobre el inmenso amor de Dios y también sobre su ira. Considero que este es uno de los pasajes más completos donde podemos extraer doctrina cristiana para darla a conocer. Un sermón bastante lleno de teología desde la misma fuente de la fe cristiana que es Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Como vimos en capítulos anteriores, que fue el capítulo 1 donde Juan comienza a explicar quién es el Verbo, su divinidad, su gloria, lo que Él es, y cómo el Verbo se hizo carne. Y vimos la introducción de varios predicadores como Juan el Bautista, donde comenzamos a entender cuál era la misión principal de Jesús. Ahora bien, en el capítulo 2 vemos la introducción acerca de los milagros de Jesús y la purificación del templo, donde muchos quedaron maravillados de lo que Jesús había hecho, y entre ellos algunos de los fariseos habían quedado atónitos y tal vez interesados sobre este personaje y cuál era el propósito y el fin. Tal vez en su mente se habían hecho una imagen acerca de Cristo. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué era lo que traía en doctrina? ¿A qué doctrina se apegaba? ¿A qué sector doctrinal era este maestro? Y como algunos comentaristas dicen, los fariseos no tenían ningún interés en el templo, ya que ellos eran competencia de los que tenían el potentado del templo, que eran los saduceos. Así que la purificación del templo, en principio no tenía por haber perturbado a los fariseos. De hecho, probablemente se alegraban de que alguien molestara a los saduceos, ya que cualquier acción contra aquel grupo podía favorecer la verdadera religión que son los fariseos, es decir, la que ellos profesaban y representaban. Entonces tomaban alguna simpatía con este personaje. Y al ver el impacto que las señales habían producido, Nicodemo tomó la decisión de ir. Como vemos, la escritura dice que este hombre, un hombre llamado Nicodemo, fariseo principal, era uno de los que tomaban decisiones en este sector doctrinal. Esta conversación se produjo estando nuestro Señor en Jerusalén durante la Pascua. Nicodemo fue uno de los que vieron las señales que hacía y quedó tan impactado por lo que vio que buscó a nuestro Señor con el fin de conversar con Él. Y muchos aluden que Nicodemo fue de noche por el simple hecho de que era una persona tímida o tenía miedo a ser encontrado con Jesús después del evento, ya sea con sus relaciones saduceas o aún con fariseos que no consideraban que Jesús era un personaje digno de ser llamado maestro. Creo que podríamos inferir que Nicodemo amaba la verdad, pero que fue un personaje bastante tímido. En aquellos momentos finales, cuando Jesús había muerto, podemos darnos cuenta que Nicodemo, como relata el Evangelio, cuando todos los discípulos le habían abandonado, Nicodemo fue uno de los que estuvo presente en la muerte y quien llevó a Jesús, junto con José de Arimatea, al sepulcro. Si este fuera el caso de Nicodemo, que fuera una persona tímida, podemos ver que venció todas esas barreras al ser un discípulo verdadero de Jesús. Después, cómo se acercó y cómo no le importó la opinión de otros al llevar a Jesús al sepulcro. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales conocidas por Nicodemo fue la purificación del templo y las palabras que Jesús había dicho. La palabra sabemos, cuando la comenta, concluye lo siguiente: esta palabra denota autosuficiencia farisaica. Algunos de nosotros estamos dispuestos a pensar bien acerca de ti. Este comentario lo argumenta el teólogo llamado Plumer, aunque algunos no están en acuerdo con la palabra sabemos, ya que dicen que la palabra sabemos denota un singular a pesar de que está en plural. Solamente Nicodemo se refería a él, aunque trataba de ocultarse en la multitud o entre todas las personas que podían encubrir su verdadero deseo de conocer a Cristo. Aunque, como venimos diciendo, que Nicodemo haya venido a conocer a Jesús de noche denota timidez. Algunos argumentan que el prestigio de los rabís, de los reconocidos fariseos o de cualquier otra posición doctrinal, el estudiar largas horas en la noche era un indicio de elocuencia, de erudición, para aquellos que se estaban preparando y los que eran aún más reconocidos, como tenemos el caso de Nicodemo, que era un maestro reconocido en Israel. Cuando él llegó, si seguimos la cronología acerca de Jesús, de lo que ocurrió en el capítulo 2, Nicodemo, al afirmar, sabemos que lo que ocurrió en el templo causó que fuera un tema de conversación con los fariseos y el pueblo. Vemos que su acto tuvo efecto en aquellos que habían escuchado o presenciado la purificación del templo. Muchos tenían una opinión de él borrosa, no definida con claridad, ambigua. No se sabía en realidad quién era este hombre por las personas que habían escuchado acerca de Cristo. Querían ver si este Jesús llenaría las expectativas del grupo religioso fariseo o aún del pueblo. Y Jesús contesta rápidamente a las palabras de Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, enfatizando una verdad. Vemos cómo en una sola frase echa por tierra todo lo que es Nicodemo. Necesitas ser transformado, Nicodemo, por el poder de Dios. Necesitas ser regenerado. Como la misma teología rabínica lo declara en Sabiduría 10:10. Guió a Jacob por el camino recto y le mostró el reino de Dios. Necesitas ir por el camino correcto, que no es por medio de la obediencia a la ley. Con estas frases se echa por tierra todo lo que representa Nicodemo delante del pueblo y delante del mismo. El reino de Dios es uno de los temas centrales en los evangelios sinópticos, así como en este evangelio. Y él estaba diciendo a Nicodemo que no podía ver el reino si no nace de nuevo. No se consigue entrar en el reino gracias a ningún esfuerzo humano dentro de las capacidades, de la moral, de la naturaleza humana. Para entrar a solamente se puede hacer por un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento, como las Escrituras lo muestran, Dios es quien efectúa este glorioso evento. Aunque hay diferentes posturas de cómo ocurre el nuevo nacimiento, si es antes de la fe o si es después de la fe. Realmente en la historia de la iglesia hay diferencias en cuánto ocurre. Algunos creen que ocurre al momento del bautismo. Pero hay una realidad, y tal vez podamos discrepar en cuanto a las posiciones cuando ocurre este evento. La realidad es de que viene solamente de Dios, y Dios es el único que puede producir el nuevo nacimiento. Pero hay algo que es central en este mensaje.
Todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente es nacido de lo alto, gracias al poder vivificador de Dios, que hace que el hombre sea nacido de nuevo por medio de un segundo nacimiento espiritual. Las evidencias del nuevo nacimiento son más importantes que cualquier ritualismo. A pesar de que algunos creen que es antes de la fe, o después de la fe, o al momento de ser bautizado, realmente muchos de ellos que están dispersos en todas las regiones del mundo en su sector denominacional, la realidad es de que el que ha nacido de nuevo es parte del reino de Dios independientemente de cómo crea que esto ocurra. Y Nicodemo no se queda atrás aún con las dudas que podemos tener en este tiempo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué optó Nicodemo por aquella curiosa interpretación de creer que era un nacimiento carnal? Quizás simplemente porque temía que su dignidad se viera atacada. Sabemos que en aquella época había prosélitos que eran aceptados en la comunidad judía como hijos recién nacidos. Nicodemo probablemente cuando se acercó a Jesús, lo único que quería es defender su reputación. Yo soy maestro. ¿Cómo dices que debo nacer otra vez como los recién nacidos que se convierten al judaísmo? Yo soy judío. Yo soy maestro. Jesús, como un hombre de sumas vivencias de las cosas que le han ocurrido a través de los años, es un cúmulo de dudas, un hombre de incertidumbres, deseos, esperanzas, miedos y costumbres, buenas y malas, que ha ido adquiriendo con el paso de los años. Sería fantástico poder olvidarlo todo y poder empezar de nuevo. Pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Si un milagro así, en el ámbito físico, es irrealizable, ¿cómo puede ser posible rehacer el ser de la persona? La regeneración es algo extraño. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un teólogo llamado Finlay dice que es como si le dijeran a un dignatario anglicano: ve a una campaña evangélica y conviértete. Muchos han asociado la palabra agua con el bautismo cristiano. Pero sea cual sea el énfasis, no recae en un rito de la iglesia, sino en una obra que hace el Espíritu Santo de manera misteriosa en el ser humano, proporcionándole una nueva naturaleza. La herejía del ser humano es de que él piensa que puede entrar al reino de Dios por sus propios méritos y esfuerzos humanos. Aunque entendemos que la realidad es de que Jesús se está refiriendo a pasajes del Antiguo Testamento acerca de Ezequiel, de arrociaré aguas limpias que limpiarán el profundo de su ser. No podemos creer que esto sea una referencia al bautismo, ya que hubo personajes que se bautizaron y no tenían un recto corazón, como es el caso de Simón el Mago. Él no concebía una rectitud en su corazón. La evidencia más palpable no es un rito eclesiástico, sino la evidencia de un corazón recto que cree en Jesús y le sigue. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne representa la debilidad humana y la nula capacidad para ver las cosas espirituales que la naturaleza de Adán tiene, como San Pablo lo explica claramente, que la naturaleza humana no puede someterse, no puede sujetarse a la voluntad de Dios ni a la ley de Dios. Y realmente ahí es donde vemos la obra de transformación.
no podemos entrar al reino, no podemos comprender el reino, no podemos ser parte de este reino por medio de la habilidad que el hombre en su plena naturaleza tiene. Es necesario que el hombre obtenga un poder supremo, y ese es el nuevo nacimiento. Dice el teólogo Hoskins: no podemos pasar de la carne al espíritu. En este caso, la evolución no existe. Es necesario una nueva naturaleza, no tomar de la naturaleza que tenemos, sino una nueva naturaleza que puede reformar todo el ser humano. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ustedes, Nicodemo, los fariseos, es necesario que nazcan de nuevo. No pueden entrar al reino de Dios con sus méritos y justicia y cumplimiento de la ley y piedad. No es suficiente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesús explica cómo ocurre el nuevo nacimiento, que no sabe de qué procedencia llega, solamente oye su sonido. Y todo aquel que oye el sonido de esta gloriosa palabra, la cual permite al hombre ser nacido de nuevo, puede comprender las cosas espirituales, puede oír, no sabe de dónde viene, no conoce la procedencia exacta. Y todo aquel que es nacido del Espíritu tiene una vida espiritual. La persona que no tiene una vida espiritual, aunque se encuentre con un nacido del Espíritu, no conoce ni el origen ni el destino final de su vida. Y el nacido de nuevo sí comprende, sabe, puede ver, puede palpar ese reino que se aproxima con suma gloria, donde Jesús es el Rey, y puede ver cómo gobierna la creación, y cómo su corazón da testimonio por medio del glorioso Espíritu Santo que mora en él, dándole a entender que él es un cristiano. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto del nuevo nacimiento? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La doctrina del nuevo nacimiento no es nada nuevo. Pasajes del Antiguo Testamento ya han hablado de ello. Un corazón limpio, la circuncisión del corazón, un corazón nuevo. Cambiaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. Son expresiones que Nicodemo ya había escuchado, ya había leído en los profetas. El nuevo nacimiento no era una doctrina novedosa que no se haya escuchado anteriormente. Por consiguiente, su ignorancia merecía ser reprochada. Este fue un reproche directo de Jesús ante un magistrado, ante un judicial, ante un importante teólogo. Espera, Nicodemo, tú eres maestro de Israel. Las Escrituras cada día las estás leyendo y no sabes cómo puede hacerse esto. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús estaba dando un testimonio verificable, algo que se podía debatir. Los que han aprendido de Jesús y han experimentado el nuevo nacimiento pueden hablarles a los demás de la necesidad de esa transformación. Nosotros comprendemos que el nuevo nacimiento es una doctrina totalmente clave para comprender cómo un ser carnal pasa a ser un ser santo y justo. Como la Escritura muestra el nuevo nacimiento de diferentes formas: un nuevo corazón, la circuncisión del corazón, la regeneración. La palabra sabemos, lo que sabemos, muchos aluden a que es el significado de la Trinidad.
Otros, como Juan Calvino, deducen que se refiere a los profetas probablemente o a Juan el Bautista. No reciben el testimonio de Juan y no reciben el testimonio mío. Otros más hablan de que esta palabra habla de un singular, a parecer que está en plural. Ellos argumentan que solamente se refiere a Jesús. Sea cual sea la referencia, podemos entender que el Padre ha dado testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de Juan el Bautista. Todo esto es una realidad. Todos ellos proclaman a una la gloria del Mesías, del Cristo. Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si les he dicho cosas comunes que se pueden palpar y entender y no las creen, ¿cómo entenderás si les hablo de lo celestial? Hace referencia el Señor a las cosas terrenales como el nuevo nacimiento, haciendo entender como algo celestial de manera explicada como terrenal, no era entendible para Nicodemo. Y es aquí donde él comienza a explicar lo celestial. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sabiduría 9:16 dice: apenas podemos conocer lo que hay en la tierra. ¿Quién sabe lo que hay en los cielos? Y esa pregunta se responde con Cristo. Cristo es el que sabe lo que hay en los cielos y ha venido para traer esa información, ese discurso divino. El maestro y teólogo Juan Calvino dice lo siguiente: Cristo, que está en el cielo, se vistió de nuestra carne y nos tendió así una mano para llevarnos al cielo con él. Y también esta frase va en contraposición a aquellos maestros rabínicos que creían que Moisés había estado en el cielo para recibir la ley. Y Jesús declara la falsedad de esta tradición. Ningún hombre, ni tan siquiera Moisés, ha ascendido al cielo. Pero una realidad es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primero, Jesús está declarando una verdad del cristianismo que está explicada totalmente por él. Habla de su levantamiento, habla de su muerte en la cruz. Así como Moisés levantó a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los que se volvían hacia la serpiente eran salvados, no gracias al objeto, sino gracias a Él, el Salvador de todos. Esto comenta el libro de Sabiduría 16:7. Un impresionante testimonio, aunque algo discreto, de la veracidad de esta declaración sería el efecto de la crucifixión en Nicodemo. Todos los discípulos desaparecieron, pero un hombre tímido, acompañado de José de Arimatea, acudió al entierro. Esta situación se entendería muy bien si supiéramos que cuando Jesús murió, Nicodemo recordó que en su primer encuentro con Jesús había profetizado que iba a morir en la cruz. Según el Mishnah dice: ¿la serpiente tenía el poder sobre la vida y la muerte? La respuesta es no, sino que servía para enseñar que los israelitas se sanaban porque al mirar hacia arriba ponían su confianza en su Padre que está en los cielos. El verbo levantar o levantó denota también exaltación de la majestad, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El objetivo de Juan es demostrar que Jesús manifestó su gloria a través de las humillaciones que pasó aquí en la tierra, y no a pesar de esas humillaciones. Esta es una idea muy diferente a la de los miembros del Qumran.
que buscaban un príncipe de la congregación, que apisonaría a los pueblos como el fango en las calles. El propósito de esta muerte, el propósito de la humillación de Jesús, es dar vida a todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que poseen los cristianos no es independiente, sino que realmente procede de Cristo. Como el apóstol Pablo lo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida eterna, perteneciente a una era eterna donde el tiempo no será más. Tal y como vimos en la primera parte de este capítulo, comienza por la acción divina, la acción de la regeneración. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios y no un logro humano. La vida a la que Juan se refiere es una condición nueva, un estado espiritual de relación con Dios a través de Cristo, y la vida eterna es esa vida de calidad del orden divino, la vida que por fin coincide con la idea original de la vida, la buena vida, la perfección de la vida, la satisfacción de la vida de Dios, la vida eterna, el regalo que Cristo vino a traer a los hombres para que no se pierdan. Aquí es donde hace énfasis en dos doctrinas claves del cristianismo: la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, donde el hombre tendrá la paz con Dios y podrá gozar de Dios en todo momento, y la pérdida eterna, que habla de la condena eterna del infierno, que es la ira de Dios, que no es un tormento a quien no lo merece, es un tormento a quien lo merece abiertamente y cada día comete crímenes delante de Dios. Por eso Jesús, al ver la condición de pérdida eterna del hombre, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, al cosmos, al universo, a todo lo que Dios dijo que era bueno, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene en el infierno, mas tenga vida eterna. Palabras de Cristo. Parece ser que el evangelista, después de recoger lo que Jesús dice sobre su propia muerte, añade unas reflexiones sobre dicho tema. Esa muerte es un regalo de Dios para librar a los pecadores de la condenación. El regalo está ahí. Ahora les toca a los hombres aceptarlo o rechazarlo. Sí, aunque estas palabras, ante las nuevas perspectivas, parecen rechazables, realmente el hombre debe aceptar, debe creer o rechazar. Dios amó al mundo. Para el judío era difícil entender que Dios amaba a otros pueblos que no fuera Israel. Dios amaba solamente a Israel, pero no hay pasaje alguno en el que el autor judío sostenga que Dios amó al mundo. Se trata de una idea propia del cristianismo. El amor de Dios es suficientemente grande para alcanzar a toda su creación. De tal manera, Dios amó al mundo. Amar es parte de la naturaleza de Dios. Ama a la gente simplemente porque Dios es amor. Juan nos dice que su amor se materializa en que nos da a su Hijo como regalo. No es un amor inerte, es un amor real, donde Dios da a su Hijo para la salvación, dando pauta a que crean en Él. El teólogo Oderberg dice sobre este regalo: el Hijo es el regalo que Dios hace al mundo, es el regalo por cualidad de Dios. No hay más regalos divinos aparte o fuera del Hijo. Es el regalo de Dios a la humanidad. Su amor no es un sentimiento vago ni pasajero, sino un amor comprometido que tiene un precio. Dios dio lo que más amaba a su Hijo Jesucristo para salvar de la condenación al hombre. Estas palabras están siendo escuchadas por Nicodemo después de oír de aquella obra del nuevo nacimiento. Él enfatiza
que la persona que cree es nacido de Dios, como Juan el apóstol lo indica en su primera carta, que es manifestación del que cree, del que cree constantemente en el Hijo, que es nacido de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí es donde vemos el eje central de la salvación. Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo. A Cristo se le ha confiado el juicio. Cristo será el que juzgará o no juzgará a aquellos que hayan creído en él. El juicio de Cristo es justo, es verdadero. El resultado del juicio dependerá de la relación que se tenga con Dios. Por un lado, la cruz puede verse como una amenaza, y por eso Jesús puede decir que ya está aquí el juicio en el mundo, y la hora final de Satanás, que también es juzgado. Es verdad que el mundo ya está condenado por causa de sus pecados. Día a día desobedecen la ley de Dios. El mundo ya está en condenación. Pero he aquí que Él viene con el propósito de dar salvación. Y la condición es puesta a todo aquel que cree. El propósito de la encarnación de Jesús es salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es evidente que el hombre ya ha sido condenado. Ha sido condenado en Adán y ha sido condenado por sus propios pecados. Así pues, podemos ver que el ser humano que no cree en el Hijo de Dios es condenado en última causa porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La persona que no cree debe de temer del juicio, porque el juicio será latente sobre sus pecados y no hay un medio de salvación que no sea Jesús. La causa de la condenación también es evidente en la incredulidad. ¿Cómo no creer a aquel que es la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre, el unigénito Hijo de Dios? Él ha venido para salvar a los hombres, pero la condición para que el hombre sea salvo es que crea en Cristo Jesús. Y esta es la condenación. Jesús enfáticamente muestra cuando el hombre ya está muerto en sus delitos y pecados, cuando ya está en su oscuridad, cuando el mundo corrupto, ese mundo que va en contra de las leyes y el pensamiento divino. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no viene a la luz porque no desea que sea reprendido. No puede tolerar la exposición de que sus obras no son correctas. Su manera de vivir, Nicodemo, la manera en la que vives, a pesar de ser un maestro de la ley, es oscura y está en tinieblas. No comprendes lo que es nacer de nuevo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, pero la Escritura es clara, y no todos los hombres amarán las tinieblas más que la luz. Aquí vemos una esperanza para aquellos que quieren, por la gracia de Dios, aceptar este regalo que Dios da. Y Jesús dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y encontramos la lucha entre el bien y el mal. No es una cosa inmaterial. La maldad es evidente. Se nota en las obras que cada uno de los seres humanos hacen en contra de la divinidad. Si alguien entra a la luz, todos verán las miserias. ¿Y qué hombre es tan fuerte para aceptar que sus obras son miserables
e incorrectas e insuficientes para agradar al Dios Todopoderoso. Muchas veces, detrás de la incredulidad se esconden razones de carácter moral. ¿Cómo es posible que tú, Jesús, digas a un fariseo que está mal lo que le hace si es una persona que está pegada a la ley? Aparentemente, el hombre puede tener apariencia de piedad, pero lo importante es que la única manera de que el hombre pueda entrar a la vida eterna es por medio de este regalo, del único perfecto de Jesús. Pero la esperanza no se queda solamente en aquellos que aman las tinieblas. El mundo en totalidad está bajo el dominio del maligno. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Según el Qumran, los que practicaban la verdad eran aquellos que aplicaban la ley moral de Dios de manera completa. Y realmente la luz, la ley moral de Dios, es buena, es recta. Quiere decir que los hombres de verdad, los hacedores de la ley, cuyas manos no se cansan de servir a la verdad. La ley de Dios es santa, justa, como el apóstol Pablo lo dice. Pero aquí el punto es de que el hombre, como lo dijo los apóstoles en el concilio de Jerusalén, que ni sus padres ni ellos eran capaces de obedecer la ley. La carne no puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. En este capítulo hemos visto que recoge las palabras de Jesús, que deja claro que el único camino a Dios es nacer de nuevo, para que el hombre practique la verdad y no esté en las tinieblas. Es necesario creer en el Hijo de Dios para salir de esas obras que pueden ser reprendidas por Dios mismo. Al terminar toda esta argumentación, Nicodemo se queda sin argumentos. Nicodemo no se dice en el Evangelio que haya respondido a todo el sermón de Jesús, del cual indica que el hombre es necesario que nazca de nuevo, que es una obra que Dios hace, que es una obra regeneradora, y que esta obra será abundante para todos aquellos que en Él crean, que crean en el Hijo de Dios, que crean que aquel que sería levantado en la cruz, y no solamente eso, sino resucitado, levantado al tercer día, podría dar vida eterna, vida de calidad, vida recta, vida abundante, como en este mismo Evangelio podemos ver en el capítulo 7 de Juan. Después de escuchar el sermón de Jesús, lleno de doctrinas bíblicas acerca de la condenación, de la pérdida eterna, de la vida eterna, del nuevo nacimiento, de la deidad de Cristo, de su muerte expiatoria y de la gloria del Hijo de Dios. Después de esto, Jesús con sus discípulos vino a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Este bautismo no es como el bautismo que nosotros conocemos. Es muy probable que en unidad Juan el Bautista y los discípulos de Jesús hayan predicado y hayan bautizado a varias personas. La Escritura no registra que haya sido un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo. Tal vez era probable que bautizaran en el nombre de Jesucristo, ya que se estaba proclamando que Él era el Mesías y más por Juan el Bautista. Pero a considerar era el bautismo del arrepentimiento, un bautismo válido para los creyentes. Realmente la Escritura no registra que todos los apóstoles hayan sido bautizados, pero algunos de ellos han recibido el bautismo de Juan, que era totalmente válido, como contado como el sacramento del bautismo.
Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y aquí Juan, el evangelista, toma una opinión acerca de que Juan aún no había sido encarcelado, aunque este encarcelamiento no aportaba ninguna información más sobre Jesús, porque lo que no es relevante para los propósitos del evangelista. Pero lo que Juan hacía antes de ser encarcelado sí tenía que ver con los objetivos que nuestro autor recoge a través de su evangelio. Y menciona a Juan. Y entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Es bastante probable que la discusión se haya tornado ya que los discípulos de Jesús estaban bautizando y los discípulos de Juan también. Y probablemente se haya hecho la pregunta a los judíos si el bautismo de Juan era más válido o el bautismo de Jesús era válido, o también acerca de la purificación que ya era practicado por parte de los judíos, donde había diversos lavamientos. Y esto encendió la ira de los discípulos, tanto que ellos creían que el bautismo de su maestro, de Juan el Bautista, era importante. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, de quien tú avalaste, de quien tú presentaste, de quien tú patrocinaste, bautiza, y todos vienen a él. Se enfatiza un deseo, tal vez de envidia, al ver que Jesús estaba bautizando más que Juan el Bautista, poniendo a Jesús en una opinión ante los ojos de los judíos como mayor a él. Los discípulos de Juan creen que éste ha sido demasiado generoso al dar testimonio de Jesús. Tú lo presentaste, tú fuiste el que hablaste de él, tú mereces más mérito. El teólogo Gott comenta: quizá en respuesta a los discípulos de Juan que le habían invitado a bautizarse, recordándole la promesa del Antiguo Testamento, respondió irónicamente al que la gente no sabía a quién ir. Tu maestro empezó con el bautismo, ahora hay otro que lo hace y está teniendo más éxito. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Era una pregunta embarazosa, así que los discípulos de Juan descendieron a consultar a su maestro. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo, si no fuere dado por Dios. Vosotros mismos, Juan el Bautista reprendiendo a los discípulos, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo mencioné, lo que ustedes están viendo no es nada nuevo. Yo se los dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo he dado testimonio de él. La intención de que yo predicara, de que yo bautizara, era que él fuera conocido, no yo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza, no siente envidia, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista sabía que la misión que le había sido encomendada había terminado. No hay necesidad de que la gente me reconozca o me vea a mí como alguien a seguir, o como que la gente acuda a mí a preguntarme los misterios de Dios. Ya no hay necesidad de eso. Yo mi misión ya la he terminado. Ya no me necesitan a mí. Yo era el responsable de dar los detalles de la boda para traer a la novia a él.
Así que todos aquellos que me siguen a mí, es momento de que sigan al Mesías. Esas son las palabras que Juan el Bautista estaba declarando. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que predican y que enseñan. La gran importancia es ver que los discípulos sigan a Cristo, no que se llene la congregación donde ellos están. De hecho, la misión de Juan el Bautista era testificar acerca de Cristo. Dios mismo estaba desposándose de nuevo con su novia, como en el antiguo pacto. Y vienen las palabras más sublimes que un hombre puede reconocer. Y en este caso, Juan el Bautista las dice. Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. La palabra es necesario. Está hablando de que Juan el Bautista estaba comprendiendo que por la voluntad divina era necesario que él ya no fuera contado, que desapareciera, por lo que él había realizado ya estaba concluido. El que de arriba viene es sobre todos. Juan el Bautista declarando estas palabras delante de sus discípulos. El que es de la tierra, todo maestro terrenal, es terrenal y cosas terrenales hablan, su comprensión no llega más allá y por lo tanto ya no puede decir algo más importante que lo simple que ha enseñado o lo básico que ha enseñado. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús, el que ustedes ven, es sobre todos. Él no tiene limitantes acerca de la revelación de Dios. Él conoce todo. Todas las respuestas acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del ser humano, acerca de la creación, las tiene Él. El que es de la tierra está por debajo de Jesucristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Muchos comentaristas creen que estas palabras que está declarando Juan el Bautista, probablemente no las dijo Juan, sino que Juan el apóstol fue quien ya continúa explicando lo siguiente. Básicamente yo creo que realmente es el sermón de Juan el que está testificando acerca de Cristo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Como Jesús lo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no le da el Espíritu a este Cristo por medida. Según algunos escritos judíos, se dice que el Espíritu a los profetas les fue dado por peso o por medida, declarando que cada uno de los profetas tenía un entendimiento de Dios limitado. Y he aquí la ventaja de confiar en Jesús. Jesús es el Maestro que tiene toda la revelación completa y sus palabras son exactas. Jesús no tiene un conocimiento parcial como los maestros de nuestros tiempos y aún de los tiempos de los apóstoles. Él conoce plenamente todo. Él no tiene medida y conoce todo a la perfección. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Él conocía todas las cosas y jamás estuvo separado del Espíritu Santo. Entonces, teniendo tan grande testimonio de Jesús, deberíamos de confiar en Él plenamente. El Padre, el Creador, Dios el Padre, ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ha dado autoridad al Hijo de dar vida a aquellos que crean en Él, hacerlos nacer de nuevo y darles la vida eterna. El Padre ama tanto al Hijo, y si nosotros entramos por la puerta que es Cristo, vamos a recibir el mismo amor que Dios ha dado al Hijo, ser recibidos como el mismo Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, comenta Juan el Bautista. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida. Es verdad que Dios amó de tal manera al mundo, a su creación de manera inmensa, que envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús restaurara toda la creación y no toda la creación fuera desechada y perdida. Ese es un amor inmenso, como Dios puede tomar a un ser humano corrupto y transformarlo, hacerlo nacer de nuevo, cambiar su conciencia moral y poner en él una moralidad suprema y poder tener una comunión con su Creador. Eso es un amor sublime que se manifiesta de un padre que ama a aquellos que serán sus hijos. Pero hay una realidad, que aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y en este mundo, en esta vida, la ira de Dios estará por encima de ese ser humano. La ira de Dios es real. La ira de Dios es el desagrado y el enojo contra los pecados y contra el pecador. Él ha dado su amor inmenso al mundo. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere saber nada, no recibirá el amor, sino que recibirá la ira de Dios. Y la incredulidad y la desobediencia, al rechazar el Evangelio, se entra en juego la eternidad. La fe se materializa en acciones. Es la misma idea que encontramos en el versículo 18, donde los que no son salvos son los que eligen las tinieblas en vez de la luz porque odian la luz y no quieren entrar a ella. La salvación tiene sentido en tanto somos salvados de un peligro real que es la destrucción eterna. Pero Jesús ha mostrado y seguirá mostrando a las generaciones el inmenso amor que tiene Dios por su creación y por el hombre. Es verdad que el hombre se rebela ante él y realmente la justicia de Dios demanda castigo a aquellos que deshonran a Dios con sus pecados y los que rehúsan creer en el Hijo. Y todo aquel que rehúsa creer en el Hijo recibirá la ira de Dios. Pero el que cree en Jesús, el que decide creer en Jesús, por medio de los medios de gracia que da el Señor, por la gracia que hace al hombre que su oído sea abierto para escuchar el Evangelio, este recibirá el amor más perfecto y más sublime, el perdón de sus pecados y una vida eterna que no solamente comenzará en el futuro, que comienza en el momento en que el hombre ha creído y ha decidido. Sé que hay muchos problemas en decir que el hombre decide, pero es la realidad. El que cree en el Hijo ha decidido la vida que la muerte.